Salimos de la iglesia de San Pedro Alcántara, el edificio más emblemático que se encuentra situado en la plaza a la que da nombre. Don Manuel Gutiérrez de la Concha la abrió al culto en el año 1869. Lo que no sabía el marqués del Duero, que no era el primer templo que había en San Pedro. Comenzamos, así fue la Basílica Paleocristiana de Vega del Mar. Durante la primera quincena del siglo XX se decide poblar esta zona de Vega del Mar donde nos encontramos con eucaliptos. Durante los trabajos de plantación de estos árboles se descubren vestigios de antiguas edificaciones y aparecen tumbas, lo que motiva que durante años a este paraje se le denomine popularmente como el cementerio de los moros. Los trabajos de excavación y exhumación comenzaron en 1916. José Martínez Opel era el administrador de la colonia y la persona que se interesó por los hallazgos. José Pérez de Barradas continuó con nuevas exploraciones en 1930, en donde se sacó a la luz los muros de una basílica paleocristiana de doble ábside y una necrópolis, de la que catalogó un total de 148 tumbas. Parecía que aquella edificación y algunas más que se encontraron en los alrededores hasta llegar a las termas de las Bóvedas podrían constituir una unidad urbana que podría ser cilniana. Hemos quedado con uno de los mejores conocedores de la época de la colonia agrícola y de la historia de San Pedro Alcántara en general, José Luis Casado. Don José Luis, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Por qué aquí se plantan eucaliptos? Una especie que no es muy normal en la zona. Bueno, pues esta zona era una zona encharcada y producía enfermedades porque anidaba el mosquito Anopheles y entonces producía el paludismo. Y la idea de los dirigentes de la colonia era pues plantar eucaliptos para desecar el terreno. Y la historia tiene esas casualidades que gracias a esa plantación de estos eucaliptos pues se descubre una auténtica maravilla, ¿no? Efectivamente, ya había un ingeniero agrónomo que era administrador de la colonia, José María Martínez Opel, que era un hombre sensible ante la historia, y ya en otros lugares de la colonia pues había descubierto, en las faenas agrícolas, pues había descubierto algunos restos. Luego en el año 1930 vino ya un arqueólogo, que además era un arqueólogo de fama nacional, José María Pérez de Barradas, y ya hizo un par de campañas y exhumó 150 sepulturas y ya fue, digamos, la excavación que sacó a la luz pues este importante yacimiento. La conservación de estos restos hasta nuestros días, ¿cómo ha sido? Pues la verdad que ha sido muy eficiente, porque cuando se explora en los años 30, pero después en los años siguientes pues se abandona y bueno, hay saqueadores porque la gente piensa que aquí hay grandes tesoros, ¿no? Entonces aquí lo que hay sobre todo son vasijas de cerámica, un broche de cinturón. Hubo una serie de excavaciones en los años 70 dirigidas por Carlos Posac y Rafael Puertas y hicieron un plano ya más detallado de la basílica. Sacaron también más tumbas a la luz. También delimitaron más exactamente algunos elementos arquitectónicos. Al final pues se ha conseguido hace poco que tenga una verja más nueva y que ahora mismo pues parece que los planes para el futuro pues van en ese sentido de conservar y de difundir el patrimonio de la basílica. Bueno, esta zona era íbera, romana, visigoda, bizantina, esta mezcla de hispanos, romanos, visigodos, ¿no? Llega hasta los visigodos, sin embargo, este yacimiento popularmente aquí en San Pedro, el cementerio de los moros. Bueno, es que en Andalucía, como la civilización musulmana es la que más años estuvo, pues cuando aparece algo, ya sea una tumba, o ya sea un castillo, o ya sea cualquier cosa, dicen, esto es moro, pero
moro, algo será romano, otro será visigodo y otro pues será musulmán, ¿no? Pero por eso de ahí el nombre del cementerio de los moros. Bueno, José Luis, vamos a visitar ahora la basílica paleocristiana. ¿Qué me dirías que no me perdieras? Bueno, lo más interesante es la pila bautismal, ¿no? Esa pila en forma de cruz lobulada, pues el elemento más característico, ¿no? Aparte de los ábsides contrapuestos, ¿no? Pero esa pila, pues, elemento clave y representativo de la iglesia. Pues José Luis, muchas gracias. Nada. Pues nos vamos a encontrar con Juan Carlos, que es inspector de cultura del ayuntamiento y que nos va a hablar de los detalles de esta basílica paleocristiana Vega del Mar y de su necrópolis. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Juan Carlos, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué podemos ver? Bueno, pues ahora mismo lo que estamos contemplando es una panorámica de este monumento que está formado por los restos de una iglesia paleocristiana del siglo V después de Cristo aproximadamente y una necrópolis asociada a ella. Cuéntanos, ¿qué era la basílica paleocristiana en su época? Cuando se utiliza el término basílica, realmente estamos hablando de una iglesia, ¿no? Y es un monumento importantísimo dentro de lo que es el ámbito de iglesias cristianas desde españolas, ¿no? Del siglo V, porque tiene una tipología planimétrica muy especial y muy singular, a lo que hay que sumar también la pila bautismal. Juan Carlos, según veo, esto suena a edificación importante en su época. ¿Es así? Sí, es así. Si queremos compararla con siglos anteriores, con el mundo romano, es un edificio que no tiene la virtuosidad constructiva de esa época. Sin embargo, ten en cuenta que en el siglo V se produce una revolución en la arquitectura religiosa con la aparición de la basílica y con la aparición de la iglesia, ¿no? Y efectivamente, dentro de ese conjunto de construcciones del siglo V, VI, que son bastante más pobres que la romana, este edificio pues cumple con unas características bastante positivas. Pues si te parece, Juan Carlos, vamos entrando y nos vas contando detalles de la pila bautismal, de la necrópolis y nos vas contando un poquito todo, ¿vale? Venga, de acuerdo. En el 313, Constantino publica el Edicto de Milán, primer documento que toleraba el cristianismo, lo que hacía que se dejara de perseguir a los cristianos dentro del imperio. El emperador de origen hispano Teodosio finalmente convirtió el cristianismo en religión oficial del imperio mediante un edicto en el año 385. El testimonio arqueológico del proceso de cristianización de las ciudades hispano-romanas desgraciadamente nos queda limitado a los hallazgos funerarios, de ahí la importancia de la Basílica de Vega del Mar a la contribución de esos estudios y el valor histórico que posee. Se trata de un hallazgo importante que aporta datos sobre el final de la Hispania romana y el inicio de la cristianización de la población. Tenemos una pila bautismal de inmersión que se conserva en perfecto estado y una necrópolis en donde yació la niña Firmana, que nos cuenta parte de la vida de la población de lo que probablemente fue cilniana, y aunque se especula sobre su abandono, gracias a la plantación de unos eucaliptos durante la época de la colonia agrícola de San Pedro Alcántara llevada a cabo por el marqués, podemos seguir estudiando y visitando a los posibles antepasados que vivieron en la zona que conocemos hoy en día como San Pedro Alcántara. Bueno, Juan Carlos, en época romana, o podríamos decir, mejor dicho, justo después de cuando empieza a caer el Imperio Romano, hay un proceso que se llama de encastillamiento. Explícanos en qué consiste este proceso y aquí, justo, donde en este entorno de la basílica no se da. ¿Por qué? Bueno, pues mira, es una de las grandes singularidades de este yacimiento y de ahí que sea uno de los yacimientos más interesantes desde el punto de vista arqueológico de prácticamente toda la provincia de Málaga. Ten en cuenta que el final del mundo romano supone un cambio de todas las estructuras políticas, económicas y sociales. Una de las cosas que la arqueología empieza a descubrir cada vez más es que los poblamientos de la costa, ante la inseguridad que el mar le genera, empiezan a desaparecer. Y se inicia lo que es ese proceso a la marcha hacia la seguridad de las montañas, de ahí encastillamiento. Sin embargo, este es el único punto donde ese proceso no existe, y no solo no existe, sino que este asentamiento que hubiera en esta zona, llámese cilniana o un entorno más amplio, se queda y encima es capaz de construir una iglesia. ¿En qué lugar estaríamos ahora? Sí, es decir, la basílica estaría ahí. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, nosotros estaríamos ahora mismo en la puerta prácticamente de lo que sería uno de los pórticos de la iglesia. Ten en cuenta que esta es una iglesia de planta basilical, ordenada en torno a un aula cuadrada, que tiene 3 naves,
y dos ábsides contrapuestos de forma semicircular. Y tanto en el lado norte como en el lado sur existe unos denominados atrios, denominados nartes o pórticos, que son espacios no litúrgicos seculares donde se realizaban otro tipo de actos. Ahora mismo, ¿dónde nos encontraríamos para situar los que nos están viendo? Bueno, por ahí mismo estaríamos en un espacio, un aula, una habitación previa a lo que es la entrada del edificio. Desde el punto de vista constructivo estaríamos en el templo, pero desde el punto de vista litúrgico no estaríamos dentro del mismo, que empezaría lo que es la iglesia ahí. Cuando se crean estos edificios se está creando una jerarquización de espacios, tanto para la liturgia que se realiza dentro como las actividades económicas que se realizan dentro. Entonces ese espacio que tenemos allí es una de las habitaciones que están adosadas a lo que es la pila bautismal y se cree que sería un espacio previo a lo que es el bautismo. Pues algo que llama muchísimo la atención son el perfecto estado de conservación de lo que son las tumbas, ¿no? Sí, las tumbas tienen, desde el punto de vista de la conservación, ya que pregunta, tienen varias dificultades, ¿no? Algunas de ellas es que están tan pobres, simplemente son cantos rodados con arena, que su conservación es muy difícil. Sin embargo, puedes encontrar otras tumbas que se hicieron pues con mucho cuidado, con mucho cariño, y se hicieron con ladrillo, que tienen una conservación bastante más fácil. ¿A estas personas cómo se les enterraba? ¿Se conoce algo? Sí, evidentemente las excavaciones, una de las cosas que documentan en la época es no tanto el momento de creación y la estratigrafía, pero sí el cómo estaban enterrados, las paredes. Normalmente están enterrados boca arriba, que es muy normal del culto cristiano, en una posición muy piadosa, con las manos cruzadas a lo que es la pelvis o al pecho. Continuamos, y ahora, ¿dónde pasaríamos? ¿Dónde estamos? Bueno, ahora sí entraríamos propiamente en lo que es la iglesia desde el punto de vista litúrgico, lo que es este aula cuadrada con ábsides contrapuestos semicirculares. Aquí lo que destacan son los ábsides y la pila bautismal, ¿no? Nos contaba. Sí, que es el elemento más significativo. Ten en cuenta que la tipología planimétrica de ábsides contrapuestos en la península ibérica pues existen 3 casos nada más conocidos. Explícanos un poquito las características que tienen los ábsides. Bueno, los ábsides son semicirculares. El mundo romano ya los conoce y los utiliza. El cristianismo lo que hace de alguna forma es patrimonializarlo, hacerlo suyo, porque tienen un sentido simbólico muy importante. Es la letra omega del alfabeto griego y el cristianismo lo utiliza como el fin y el inicio del pecado. Bueno, el elemento que destaca más de los ábsides es que no solo está monumentalizado en planta con la letra omega, sino que en altura también está monumentalizado con un arco. Aquí aparece el ladrillo que así lo demuestra, y en aquel de allí, en el otro ábside, vamos a acercarnos. En el otro ábside, el excavador de este edificio, Pérez de Barrada, comentaba que es un ábside mayor y que posiblemente estuvo adornado con un trifolio, que son distintos arcos en altura. Un trifolio son 3 arcos. 3 arcos y uno, efectivamente. Una de las cosas que sabemos es que tuvo restos de pintura de color rosa, de color anaranjado, y en este ábside en concreto tenemos esos restos. Estos son sillarejos, sí, unas piedras bastante grandes para soportar un techo que posiblemente sería 2 aguas de madera, con posibilidad del interior de una cubierta plana o una cubierta hemisférica. Al exterior, si la imagen es tejado a 2 aguas, ¿de acuerdo? Y al interior es o una cubierta plana o una cubierta hemisférica. El aula cuadrada tiene esta sala central, tiene 25 metros, y ten en cuenta que los pilares lo que están haciendo es crear 3 naves y 4 espacios compartimentados también. No sé si se sabe exactamente cómo era el rito religioso. Durante los siglos 5 y 6 existen 3 ritos en España. Lo que es el rito de los hispanos-romanos, propiamente dicho, lo que es el rito de arriano, el rito gótico, y luego tenemos el rito bizantino. Posiblemente, según los enterramientos y los excavadores de este edificio, aquí se daba el rito hispano-cristiano. Era un rito que tenía 3 procesos, muy romano, donde había una serie de personas en fila que llevaban las ofrendas, un rito muy romano. La creación de esos nartes al norte y al sur previamente al edificio, una de las funciones que cumple la que tú has dicho, la separación entre el espacio profano y el espacio sagrado. Entrar en estos edificios no era fácil, requería 3 años de enseñanza, el bautismo, para poder participar en lo que eran los ritos que se daban aquí dentro. El espacio tiene 3 naves, no solo por simbología, sino por funcionalidad. ¿De acuerdo? Hombres, mujeres, catecúmenos, es una de las formas de separar el espacio. Explícanos un poquito esta tumba que me ha llamado la atención antes de pasar a la sala. ¿Qué es esto? Bueno, fíjate que es una tumba bastante curiosa,
Es una tumba bastante pobre, simplemente son cantos rodados, muy estrecha, algo que sorprende, y está justamente delimitando el acceso a lo que es uno de los pórticos que tenemos aquí, un pórtico que además es diferente a aquel en cuanto a espacio, en cuanto a orientaciones de los muros incluso. Más que una tumba, es un espacio una tumba que nos está indicando el acceso a un espacio donde se realizaba un aseo previo a todas esas personas que venían a ver la iglesia. Pues Juan Carlos, si te parece, ve pasando y nos va explicando qué tenemos aquí. Hay muy pocas tumbas bastante bien hechas, todas, fíjate, de ladrillo, y no solo eso, sino que el espacio además se compartimenta con un acceso por allí, el muro continúa para allá que no sabemos hacia dónde, e incluso aparecen muros como estos que parecen crear aquí un espacio singular dentro de lo que es la propia iglesia. Bueno, Juan Carlos, ahora vamos a la parte de la basílica que a mí más me gusta, por lo menos. Yo no sé, ¿a ti cuál es la parte que más te gusta de la basílica? A mí es que me gusta todo, no puedo decirte cuál. Explícanos un poquito dónde vamos ahora, qué tiene de peculiar esta pila bautismal. Pues mira, ahora mismo estamos haciendo el recorrido que los excavadores de este edificio, tanto Pérez de Barrada como Carlos Posada después, indican que era el rito iniciático para el bautismo. El neófito, el que se va a bautizar, requería 3 años de preparación, y después, dentro de los 3 años de preparación, hacía un circuito exterior a lo que era la iglesia para poder bautizarse. Ahora mismo estamos en una sala previa donde se realizaba una serie de actos previos para el bautismo, y uno de ellos pues será coger una indumentaria adecuada para el bautismo, con una sábana, el color blanco, no una túnica, para ya poder acceder a lo que era el bautismo. Nos comentabas que los bautizados podían entrar, los no bautizados, perdón, podían entrar a la iglesia, pero que había un momento que se tenían que salir, ¿no? Durante los sacramentos, en el momento más importante de la liturgia, se tenían que salir pues a lo que son los pórticos, los espacios previos que hemos visto. ¿Qué características tiene esta pila bautismal que la hacen tan especial? Bueno, ahora estaríamos propiamente dicho lo que es el baptisterio, que está presidido por esta pila bautismal, aunque no es la única dentro del baptisterio, ya que existen otras dos. Fíjate que la simbología no termina cuando entras al baptisterio, sino que la misma pila bautismal ya tiene una carga simbólica enorme. Al interior tiene forma de cruz griega, fíjate que tiene un escalón, 2 escalones, el suelo, la firmeza de los pies, decía C, y ahora 1, 2 y 3 para subir, que son los 3 números importantes del cristianismo, igual que las 3 naves de la iglesia, ¿no? La simbología también al exterior tiene forma que se suele denominar cuadrilobulada, la representación del pez. Ten en cuenta que el pez es uno de los iconos, de los símbolos del cristianismo, y desde el punto de vista material está construido en opus signinum. Opus en el mundo romano es trabajo y signinum es un material impermeable cuando querían estabilizar algo. ¿Lo revestían con algún material? ¿Tenía algún tipo de decoración? En este caso no lo sabemos, no ha llegado a nosotros. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en el norte de África aparecen pilas bautismales incluso con mosaicos. El rito del bautismo, propiamente dicho, requería que el neófito se acercara a la zona donde está tu compañero, a esta zona de aquí, y desde aquí, mirando al este, en una visión muy maniqueísta de las cosas, el bien está en el este, por lo tanto el mal está en el oeste, se iniciaba lo que era el rito. Una vez que consistía en bajar, sumergirse en varias ocasiones, ayudado del sacerdote, el obispo, que muy posiblemente estaba en esta pila bautismal más baja y ayudaba a lo que era el neófito con los rezos a hacer el rito. Posteriormente salía por aquel espacio y desde ahí ya podía entrar propiamente a lo que era la iglesia. Entraban por esta parte de aquí, más hacia la izquierda, hacia nuestra izquierda, ¿no? Y salían... Claro, en esa visión de mirar al este. Con esa concepción del bien, el mal, ¿no? Efectivamente, y no solo eso, sino el agua como un elemento de pureza, en esa idea de nacer de nuevo, y a partir de ese momento, con los ritos que se te ha enseñado, con los 3 años de experiencia, con los cánticos, con la decoración del edificio, pues iniciar lo que era el proceso de todo cristiano quería en ese momento, que era llegar al cielo, que es lo que hacen los cristianos cuando se entierran aquí. Dentro de la iglesia se relacionan con Dios en la vida, y por decirlo de alguna forma, en la necrópolis lo que están haciendo es relacionarse con Dios en la muerte. Bueno, pues ahora estamos en extramuros, ¿no, Juan Carlos? ¿Qué es esto? Cuéntanos. Bueno, ahora estamos en la parte occidental de lo que es el yacimiento. Es una zona con una acumulación de tumbas enormes, donde encontramos tumbas también de mucha tipología, y esto fue una de las causas por lo que los excavadores originales entendieron que el ábside que tenemos aquí es el ábside principal. En esa idea un poco de perduración del mundo romano, de enterrarse lo más cerca posible del altar. ¿Cuántas tumbas se cree que puede haber aquí? El conjunto del edificio, según las 3 excavaciones que se han ido realizando a lo largo de los años, tiene un total de unas 200 tumbas, algunas de ellas reutilizadas.
también tumbas muy diversas, ¿no? Muy diversas en tamaño, en forma, en objetos que tenían en el interior. No podemos entrar mucho porque no se puede pisar, pero me ha llamado la atención. ¿Aquello es una tumba también? Sí, efectivamente, es una tumba también. Ten en cuenta que aquí encontramos tumbas, algunas de ellas excavadas, y a partir de ese momento se ponen las cubiertas, con lo cual no se verían prácticamente en el suelo, y otras tumbas pues son de túmulos, tumbas que sí se veían que sobresalían de lo que era el suelo. Juan Carlos, no nos gustaría irnos sin hacerte una pregunta. ¿Quién era la niña Firmana? Bueno, la mayor parte de las tumbas que están aquí son anónimas. Lo que ocurre que una de las tumbas aparece excavada por Pérez de Barrada, desconocemos cuál es la tumba de la niña Firmana, pues aparece con una inscripción en el que se indica que Firmana Fasai, con el crismón Giró, es decir, la X y la P, símbolo de Jesucristo en griego, la niña Firmana, dulcísima niña, murió a la edad de 2 años y unos meses. Ahí se corta la lápida, ¿no? Y es de las pocas que sabemos, prácticamente la única que sabemos cómo se llamaba. Esa lápida, pues a las personas que estén interesadas en verla, la puede ver en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Pero estuvo aquí. Sí, es de este proceso, es de esta excavación. Ten en cuenta que esta excavación, a nivel no solo andaluz, a nivel nacional y dentro del ámbito de la antigüedad tardía, es uno de los yacimientos más importantes que hay. Y Juan Carlos, si se extendiera la excavación, ¿qué darían de estos terrenos aledaños? Bueno, sabemos que dentro de lo que es la parcela vallada de lo que es el yacimiento hay más enterramiento. E incluso existen los indicios para pensar que a levante pues encontraríamos restos de ese asentamiento que pudo estar vinculado a esta iglesia, que es lo que tradicionalmente se suele hablar como cirniana. Con toda seguridad hay restos porque sabemos que en la playa hay tumbas altoimperiales. Muy interesante lo que nos has contado. En definitiva, podemos decir que esta basílica paleocristiana fue un edificio muy importante en su época. Yo creo que en un futuro cercano, porque se están haciendo muchos trabajos, muchas tesis vinculadas a lo que es el cristianismo primitivo de la antigüedad tardía, pues se va a documentar también que estos edificios, más allá de lo que es la liturgia y el cristianismo, están vinculados también a la nueva sociedad económica, política del momento, y que dentro de estos edificios servían también para organizar no solo el pueblo que hubiera o el entorno inmediato. Bueno, Juan Carlos, muy amable, muy interesante. Gracias. La visita, y vamos a seguir conociendo más detalles de la historia de San Pedro Alcántara. Fernando Moreno lanza su promoción fin de temporada en muebles de exterior, con impresionantes descuentos en numerosos productos de hasta el 50%. Venga a vernos en nuestra exposición en Carretera de Ronda, kilómetro 47, detrás de la gasolinera BP. Confía en una empresa con un amplio prestigio conseguido tras 37 años aportando las mejores soluciones en gestión de riesgo y seguros. En Mena Seguros somos especialistas en atender a empresas y profesionales porque hablamos su mismo idioma. Ofrecemos productos a medida para cada sector, con unas garantías exclusivas y los precios más competitivos. Conocemos sus necesidades y sus soluciones, la experiencia y el trato personalizado
es nuestra principal garantía. En Mena Seguro siempre velamos por su seguridad y la de su patrimonio. Oficapel, empresa especializada en el suministro integral de oficinas. Llevamos más de 30 años ayudando a nuestros clientes. Puede contar con nosotros para mobiliario, mamparas de oficina, equipamiento escolar, material de papelería, ofimática y bellas artes. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe de nada. Venga a visitarnos en calle Vélez Málaga, número 10, San Pedro Alcántara. Oficapel les desea una feliz Navidad.